Hola chiquillos, buenos días. ¿Cómo están? Vamos a ir mirando esto. Ya. Habemos 9, 10 conmigo. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Bastante bien, chiquillos, bastante bien. Bastante bien. A pesar de todo. Ya chicos, vamos a mirar vamos a iniciar esta parte de la unidad, o sea, vamos a retomar, más bien dicho, esta parte de la unidad, que lo vamos a ver de una forma bastante particular. Recuerden que estamos en un año como bien distinto, entonces yo repito esto para que se entienda un poco. Esto sería lo que nosotros estamos haciendo, lo que se llama una priorización curricular, es decir, buscar aquellos contenidos que son más relevantes. Entonces, los contenidos son mucho más amplios, obvio, porque cuando estamos en clases normales se pueden ver de otra forma, se pueden ver con más actividades, uno está frente a ustedes, tenemos más interacción. Por lo tanto, se llama priorizar. Por eso vamos a ver muy sintéticamente lo que es aparato, porque en el fondo lo que me pide el ministerio que yo vea es más lo que es la sexualidad desde un punto de vista de la paternidad responsable, más que los detalles de lo que significa el proceso reproductivo, que también se ve en segundo medio. Después, si nos da el tiempo, pues, vamos a visualizar eso. Pero eso es todo por un problema de la situación que estamos, en la cual estamos insertos. Y eso no es solamente para este colegio, ni es para todos los colegios de este país. Entonces, vamos a repasar algunas cosas de las que hemos iniciado en este proceso de descubrir un poco lo que es la sexualidad. Recordamos siempre recordando que cuando hablamos del concepto de sexualidad, nos vamos a referir siempre a un concepto súper amplio, que no solamente aborda el tema de los aparatos reproductores, no solo aborda la relación sexual, es decir, lo que llamamos el coito, es decir, la penetración del pene en la vagina de una mujer, hablando en forma genérica. Ahora, sabemos que también las relaciones sexuales no solamente se pueden dar entre un hombre y una mujer, se pueden dar entre dos mujeres, entre dos hombres, o etcétera. O sea, la libertad en ese plano es muy amplia, no nos podemos poner una visión tan extremadamente moralista, sino que ser bastante libre en el contexto de lo que está viviendo el mundo el día de hoy. Pero todo acto sexual conlleva también otros elementos que forman parte de la sexualidad, es decir, el tema de la responsabilidad, sobre todo si es una relación donde van a haber, por ejemplo, descendencia, sobre todo hijos. El tema de la responsabilidad en términos de la transmisión de ciertas enfermedades. El tema de los afectos, el tema del usar al otro como medio o para satisfacer mi necesidad, o el tema de los sentimientos. Entonces, todos esos aspectos los vamos a ir analizando
el autocuidado también en la sexualidad. Es decir, cuando hablamos del uso de medios anticonceptivos, sea el uso del condón, sistema interno en el caso de la mujer, sistemas de pastillas, sistemas de reglas, sistemas de parches, etcétera, que vamos a ir analizando, u otros, o píldoras como la existente píldora del día, llamada píldora del día después, etcétera, etcétera, significan todo un tema dentro de la sexualidad. Entonces, nosotros hemos empezado a mirar un aspecto que es reconocer algunas estructuras del aparato reproductor para mirar y después irnos a esos aspectos de la sexualidad. Entonces, para que siempre lo tengamos claro, que la sexualidad es todo un conjunto de cosas, no es solamente la relación sexual en sí, que es un elemento de un gran conjunto de elementos que hay en la sexualidad. Recordamos siempre que el aparato reproductor masculino tenía elementos, que eran glándulas que habían externas e internas, y externamente nosotros veíamos el pene con su prepucio, que era el tejido externo que lo protegía, y el escroto, que era una especie de bolsa que guardaba los testículos, los mantenía, los protegía, y además les daba una temperatura adecuada para que en la pubertad, desde la pubertad en adelante, pudiera producir en forma eficiente los espermios. Recordemos que los testículos es una gónada, y las gónadas tienen dos funciones. Una, producir los espermios. Dos, producir hormonas. Entonces, esas dos funciones las producen en forma más eficiente cuando están a una temperatura más baja. En general, en la niñez, estos espermios están alojados en la base del abdomen, en la parte baja del abdomen. Por lo tanto, la pubertad bajan a esa región escrotal, a estas bolsas, y que lo tienden a proteger. Entonces es súper importante ese proceso que ocurre, y por eso son importantes la presencia de estas bolsas, que en el fondo lo que hacen es proteger a estos espermios. Y eso es lo que un poco habíamos visto las veces anteriores. También habíamos visto el tema de este aparato reproductor masculino, que contaba de varias estructuras, que habíamos dicho que estaba la bolsa, donde había en su interior un testículo. Recordemos que siempre esto es doble. Una región que llamamos de tubular, que es el epidídimo. Después había un conducto deferente que subía hasta las glándulas que llamamos anexas, que daban el líquido seminal, que eran tres: la vesícula seminal, la próstata y la glándula de Cooper. Y después salía por ese conducto llamado uretra, salía ese líquido seminal con el semen. ¿Qué era lo importante aquí? Que por ese conducto no solo sale el semen, pero también sale la orina. ¿Y por qué era importante? Yo les mencionaba, porque aquí adquiere una gran relevancia el líquido seminal por el grado de acidez, porque la orina es muy ácida y los espermios están acostumbrados a un ambiente que es totalmente contrario a lo que es a la orina, que lo contrario a ácido es lo que llamamos alcalino o básico. Por lo tanto, el líquido seminal le da un ambiente básico que neutraliza esa acidez de la uretra, que es ácida por la orina que sale por ella. Entonces, en cierta forma, el líquido seminal lo que hace es lubricar la uretra, darle un ambiente mejor para que no mueran tantos espermios. Palabras muy simples. Entonces, es importante recordar todos esos elementos que hasta el momento hemos ido observando. ¿Teníamos el resumen? Siempre indica
yo voy a dar el primero y después les voy a pedir a alguno de ustedes que me vaya completando cuál es la función de cada uno. Testículo, recordad que es una glándula masculina, que siempre son dos, que produce esperma y además hormonas. La hormona sexual masculina generalmente es la testosterona. Es la hormona que encargada de dar todos los rasgos que nosotros tenemos. En el caso de los varones, o sea, el vello, el cambio de voz, etcétera, etcétera. Todos esos rasgos sexuales, el aumento de los órganos sexuales desde la pubertad, todos esos rasgos son responsables de las hormonas sexuales masculinas, particularmente lo que llamamos la testosterona. A ver, miremos acá ahora. A ver, María Alejandra, ¿para qué serviría el epidídimo? Vamos a dejar entrar a Nicolás. María Alejandra, ¿qué te recuerda el epidídimo? O Valentina, o Hilary, ¿A quién le recuerda algo? ¿Para qué? ¿Cuál es la función? ¿Te escucho? ¿Para qué sería el epididimo? ¿Qué función tendría? Voy a ver el chat. Bien, María Alejandra, es donde se almacenan los espermios. Donde se almacenan, y además ocurre otra cosa ahí. Además de almacenar, ahí los espermios van a madurar. Que eso es importante, porque todavía no tienen la movilidad. La movilidad que tenían que van a necesitar. Entonces, es un lugar de maduración, de almacenamiento, pero fundamentalmente de maduración de los espermios. Es un lugar específicamente de maduración. Ahora bien, en tercer lugar está el conducto deferente. A ver, Amelie, ¿para qué sería qué función tendría ese conducto? Si no no te atreves a decir, dímelo por chat. ¿Cuál sería la función del conducto deferente? ¿Para qué lo tendríamos? Si tenemos el epidídimo, ¿para qué servirían estos conductos o tubos que salen desde el epidídimo? Pensemos en la lógica. Si son como canales, tubitos, delgaditos, pequeños. ¿Cuál sería su función? ¿Alguien se atreve a dar la idea? Aranza. Trasladar los espermatozoides hacia las glándulas anexas. Exacto, Aranza. Entonces, trasladar los espermatozoides hacia las glándulas anexas. Bien. Exactamente, Amelie, los dos. Estaba escribiendo, no tengo claro cuándo van a escribir o no. Entonces, los dos tenían toda la razón. Son dos conductos que llevan hacia la glándula anexa. Después está la vesícula seminal, que ojo acá que es importante porque aportaba la fructosa, que es el azúcar, que les da energía. Después vamos a ir con la próstata, y aquí está lo que yo les quería enfatizar, el tema de la alcalinidad, es decir, que hacen que el medio sea más alcalino, o sea, que es lo contrario a ser ácido. Por lo tanto, los espermios están acostumbrados a vivir en un medio más alcalino, más básico, es decir, ahí pueden moverse mejor, se desarrollan mejor y tienen una vida mejor. Y las glándulas borboretrales que dan un líquido como mucho más espeso, mucho más denso, mucho más alcalino también. Y eso también permite lubricar la salida por la uretra. Recuerden siempre, la uretra, por ella sale también la orina, y la orina es ácida. Entonces la orina tiende a ser ácida. Por lo tanto, si yo tengo algo que es ácido
y estoy acostumbrado a algo totalmente contrario, el ambiente es distinto y por eso los espermios, si no están, no van en un ambiente que los proteja, obviamente se van a encontrar con un ambiente que es totalmente hostil y por eso se van a ser destruidos. Por lo tanto, deben ir en un ambiente de, comillas, de protección. Y por eso el líquido seminal tiene estas características. No es solamente, como yo muchas veces lo he dicho, no es solamente un líquido para que se desplacen y puedan, comillas, nadar. Porque muchas veces se dice, no, es un líquido para que se puedan nadar y puedan mover su flagelo y se puedan mover. No, eso no es en el fondo. Bueno, también es una función, pero la función primordial es dar energía con la fructosa, dar la alcalinidad, es decir, que sean básicos para que se puedan mover y puedan vivir también y lubricar la uretra. Y finalmente está el pene, que todos ya lo conocemos como un órgano externo copulador, por donde expulsa el eyaculado, es decir, donde se expulsa el líquido seminal, junto con el semen, junto con los espermios, que en conjunto se llama semen, y por el interior va también por ende va la uretra, que su función obviamente también es la eliminación de la orina. Siempre recordar, la orina es ácida, tiene ácido úrico, que se llama urea también. Por eso tiene ese olor tan particular. Y más ácidas tiende a ser mientras menos agua nosotros tomamos. Por nosotros, a medida de menos consumo de agua tenemos en el día, se tiende a concentrar la acidez, aumentar la acidez de la orina, y nosotros lo notamos por aspectos como el olor o el color de la orina. Entonces se tiende a ser más ácida mientras menor es el consumo de agua que nosotros tenemos en el día. Por lo tanto, si nosotros consumimos más agua, es menos la acidez que hay en ella. Entonces, eso es un elemento en como revisión que hay que hacer, porque a veces se nos olvida estos elementos, y después son importantes tenerlos presentes cuando avancemos. Esta actividad ya la habíamos hecho, así que la vamos a saltar, el recorrido también, y nos vamos a ir a lo que es repasar nuevamente los caracteres sexuales para irnos a lo que me interesa en el día de hoy. Mira, siempre recordar y tener presente que nosotros tenemos caracteres que parten desde muy temprano, que son los caracteres sexuales que son primarios, por un lado en el caso del varón, y el carácter sexual primario está fundamentalmente dado por hormonas y son mantenidos por las hormonas. Ahora bien, ¿cuáles son los caracteres sexuales mantenidos por hormonas? Los caracteres sexuales mantenidos por hormonas son los gametos, es decir, las células que van a fecundar, que es decir, los espermios, y las gónadas, que son en este caso los testículos, que son los caracteres sexuales primarios. Ellos son fundamentales, ellos son los caracteres sexuales primarios. Ahora, ¿quién controla y quién regula esos caracteres sexuales primarios? Son las hormonas. ¿Quiénes mantienen esos caracteres sexuales? Son las hormonas. Fundamentalmente una hormona que se llama testosterona. Ahora, ¿cuándo nosotros podemos definir esos caracteres sexuales primarios? A partir del 10º mes del embarazo en una mujer. O sea, lo podemos observar previamente, lo podemos clarificar, lo podemos tener como súper presente o visualizarlo a través de una ecografía, pero antes es muy difícil. Recordemos que todas estas hormonas siempre se producen
por un órgano que es el hipotálamo, que induce a la hipófisis que produzca hormonas que estimulan al testículo, para que el testículo produzca muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, algo característico que es del varón, que es la agresividad, que produzca elementos que estimulan, por ejemplo, ciertas capacidades que va a tener el pene, que es la eliminación de líquido seminal, la erección, la capacidad de erectarse, la capacidad de que fluya el líquido seminal, la capacidad de las glándulas de producir líquido seminal, es decir, una serie de elementos que solamente van a depender de las hormonas. Pero, ojo, que el carácter sexual primario no tiene que ver con esto. Los caracteres sexuales primarios tienen que ver con la formación de gametos, es decir, la formación de espermio y el desarrollo de las gónadas. Esos son los caracteres sexuales primarios. Y los secundarios, recordemos que son todos los elementos periféricos o exteriores que yo puedo visualizar en diferentes edades y se van manifestando en diferentes edades, no son progresivos y pueden empezar antes de los 12 años y pueden ser posteriores a los 14 años. Esto es un rango bastante flexible, no es exacto, va a depender de la persona, por lo tanto no es estable. Y ahí vemos una imagen. Recordar, una de ellas es el cambio de voz, que es lo más significativo, una de las cosas más significativas en el caso del varón. Y el cambio de voz depende de muchos aspectos, entre ellos la raza. Porque el desarrollo el crecimiento de la laringe también tiene un componente hereditario, por eso hay ciertas razas donde las voces tienden a ser mucho más graves que en otras. Para nosotros el cambio de voces no es tan potente, en casos circunstanciales sí, pero en general tenemos un cambio de voz, es más grave, pero hay razón, las voces son mucho más graves en general. Por ejemplo, las razas negras tienden a tener voces más graves. Y hay ahí un componente hereditario. Y es por el desarrollo laringio. La laringe tiene un crecimiento mayor y lo cual genera que varíen las ondas sonoras. Por lo tanto, tiene un tono de voz más grave. Otro elemento que ya habíamos visualizado, que es la estimulación de las glándulas del sudor. En la pubertad comienza un desarrollo muy grande y una estimulación muy grande de las glándulas del sudor, que se ponen en las plantas de los pies, en la palma de las manos, en la región axilar, en la parte de la frente, en la base del cuello. Si fuera sudor solamente no hay problema, pero como el sudor está asociado a aumento de temperatura, es un medio eficaz para el desarrollo de hongos, de algunas bacterias, y lo que pasa es que esos hongos y bacterias en todos sus procesos biológicos pueden liberar ciertos gases, como gases en base a azufre, nitrógeno, etc. Y esos gases, perdón, y esos gases generan los olores particulares, que nosotros tenemos el olor axilar, el olor en los pies, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, necesitamos tener un autocuidado súper relevante en este tiempo. Bueno, y no solamente en este tiempo, toda la vida. Lo que pasa es que en el periodo de la pubertad y la adolescencia, como hay una estimulación y se está logrando recién un equilibrio hormonal, es muy exacerbado. O sea, hay un aumento muy grande de la estimulación hormonal, lo cual hace que el olor o la producción sea mucho mayor. También la glándula sebácea, un aumento progresivo de la glándula sebácea y aparece una gran activación de eliminación de
de, de lo que comúnmente llamamos el sebo. La grasa es importante en la piel. Es importante que haya grasa en el cuerpo, en la parte externa, y también en el pelo. Es importante que haya grasa en el pelo y que lo recubra. De hecho, cada pelo tiene asociado una glándula que genera grasa. Cada pelo tiene en su folículo, o sea, en la base de cada pelo hay una glándula que genera grasa para ese pelo. Porque el pelo debe estar protegido por grasa para evitar que se seque, sufra la desecación del pelo. Pero resulta que a veces las glándulas sebáceas comienzan a producir demasiado grasa. Entonces ahí comienza a aparecer pelo graso, problemas el exceso de grasa empieza a producir problemas de acné en la piel en general, etcétera, etcétera. Y esos son elementos que son propios de esta edad. Pero la grasa en sí no es dañina, o sea, son recubrimientos externos son recubrimientos protectores, pero que a veces se generan en demasía. Por eso hay que ir retirando, hay que tener un autocuidado muy, muy, muy profundo en esta época. Todos los órganos sexuales, tanto masculinos y femeninos, sufren un crecimiento producto de las hormonas. Crecimiento de pene, crecimiento de testículo, y comienza la producción sistemática de semen y, en este caso, de la hormona testosterona. Tamaño del esqueleto, aumento de proteína y tejido muscular para esa masa corporal, y distribución del pelo en zona específica del cuerpo. Axila, pecho, zona barba, zona púbica, que son más o menos las mismas regiones que ocurren en la mujer, o sea, la axila, el pubis, que son las regiones que también la mujer tiene esa misma distribución de vello en el cuerpo. Bueno, obviamente salvo que la barba no tiene barba, pero en las otras regiones sí tiene esa misma distribución de vello. Esta la vamos a saltar por mientras y nos vamos a esto. Ahora bien, ¿cómo es el mecanismo de retroalimentación? Y después nos vamos a ir a las preguntas que ya hemos soltado para hacerlas todas juntas. ¿Cómo ocurre el mecanismo de retroalimentación? Es decir, ¿cómo ocurre el mecanismo hormonal? Lo primero que hay, recordemos que siempre en el cerebro tenemos el hipotálamo. El hipotálamo lo que va a hacer es liberar los factores liberadores de gonadotrofinas. Estos factores liberadores de gonadotrofinas lo que van a hacer es estimular a la hipófisis para que comience a producir dos hormonas, que son hormonas folículo estimulante y hormona luteinizante. Y esto al final va a producir la hormona masculina, que es la testosterona. ¿Qué es importante aquí? Vamos a ir marcando cosas. Que esto ya lo vimos cuando vimos hormonas. Que libera la hormona estimulante, perdón, hormona liberadora de gonadotropina. Y al estimular estimula la hipófisis. ¿Para qué? Para que produzca dos hormonas. La hormona folículo estimulante y la hormona
luteinizante. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Que el hipotálamo estimula la hipófisis produce eso, y el testículo empieza a producir la testosterona, que se va a encargar de todos los procesos biológicos que van a ocurrir en el plano de la sexualidad en el hombre. Pero una vez que ya el testículo produce la testosterona, ocurre un proceso de feedback que es negativo. Es decir, manda una orden al hipotálamo para que deje producir la hormona liberadora de gonadotropina y deja de producir, por lo tanto, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Y eso es un hecho súper importante, porque después lo vamos a comparar con el ciclo femenino, que son muy parecidos, y vamos a ver que va a ocurrir un proceso que es un poquito distinto. Pero lo importante entonces es que aquí hay un feedback negativo. Ojo con esto, feedback negativo. Es decir, producida la testosterona, se deja de producir todo lo demás. O sea, ¿cuál es la hormona encargada de todos los procesos? Es decir, de que se produzcan los espermios, de que haya crecimiento del vello, de que haya una erección de pene, de que, no sé, de todo el proceso de la sexualidad masculina, es la testosterona. Que se mantenga el vello en el cuerpo, que se mantenga el cambio de voz, que se mantengan todos esos caracteres sexuales, es la testosterona. Y por lo tanto se debe seguir produciendo durante toda la vida. Recordemos que si se deja de producir la hormona, esto es un proceso que puede ir retrocediendo, o sea, se empiezan a dejar de producir los espermios, vuelve atrás el proceso. La hormona debe estar produciéndose en forma constante. Entonces, y para eso están las glándulas endocrinas, que son los testículos que están siempre produciendo la hormona. Entonces, recordar siempre este mecanismo. Hipotálamo produce la hormona liberadora de gonadotrofina. Generalmente se escribe de esta forma, GnRH. Estimula la hipófisis, que está al ladito. Ustedes se recuerdan que la hipófisis estaba al ladito, que se llamaba, bueno, en este caso era la adenohipófisis, que producía la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Y esas se estimulan al testículo para que produzca la testosterona. Ahora bien, ¿qué pasa en el testículo entonces? En el testículo se deben producir millones y millones y millones de espermios. Y todos se van a producir en una serie de canales como este, que está ampliado. Estos canales se llaman túbulos seminíferos. Túbulos seminíferos, que son una serie de canales que están dentro del testículo. Y aquí hemos ampliado un túbulo seminífero, donde en estos túbulos seminíferos se producen millones y millones de espermios diariamente, a partir de la pubertad. Ojo, que eso es importante tenerlo presente, a partir de la pubertad. Si ampliamos un poco el túbulo seminífero, tiene esta forma. Es un túbulo donde dentro hay una serie de células donde está ocurriendo un proceso que lo vamos a mirar de la siguiente forma. Seguimos ampliando y vamos a ampliar este segmento solamente del túbulo seminífero. ¿Qué es lo que ocurre dentro de un túbulo seminífero a muy grandes rasgos? A muy grandes rasgos. Desde las primeras semanas de gestación, en el feto o en el embrión dentro de la madre, el niño ya empieza a crear lo que se llaman las espermatogonias, o sea, células que van a tener o se van a transformar en el futuro en espermios.
Y esas espermatogonias son las que van a estar dentro de los túbulos seminíferos de los testículos. Y van a estar tranquilas durante toda la niñez hasta la pubertad. Esas células se llaman espermatogonias y son células que van a estar ahí y que su única función va a ser, cuando el niño se transforme llegue a la pubertad, se van a transformar en células sexuales. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Estas células sexuales van a pasar por un proceso de transformación en el cual lo vamos a representar de la siguiente forma. Acá tienen los nombres. Tenemos una espermatogonia y la vamos a representar ahí en un círculo, que tiene, como todo ser humano, tiene 46 cromosomas. Y esa célula, si ustedes ven ahí, entra cuando llega a la pubertad, entra a un proceso que se llama espermatogénesis. Espermatogénesis va a decir un proceso de formación de los espermios. Y esto ocurre en la pubertad, producto de la hormona. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Una célula de ellas que tiene 46 cromosomas, que es lo propio de la célula humana, va a madurar y lo que va a hacer es, se va a transformar en lo que llamamos el espermatocito primario. Le vamos a poner espermatocito primario. El cual se va a dividir en dos células también de 46. Que va a ser el espermatocito 1 y este va a ser el llamar espermatocito 2. Pero estos espermatocitos 2 se van a dividir cada uno en dos células de 23. Va a tener la mitad del material cromosómico, 23. Por lo tanto, de una célula salen 4 con 23, con la mitad del material cromosómico. Y estas se llaman espermátidas, que es el nombre que aparece aquí para no anotarlo, para que no se me entiende mi letra. Son estas 4 células que hay aquí, espermátidas. O sea, esta tiene 46, estas dos también tienen 46 y estas 4 cada una tiene 23. Pero si se dan cuenta, estas células son redondeadas y tiene que ocurrir entonces un proceso de transformación que se llama espermiohistogénesis para que le salga cuello, que salga la cabeza, el cuello y la cola y se transforme en un espermio. Entonces, en el testículo, a partir de la pubertad, producto de las hormonas, dentro de los túbulos seminíferos, va a ocurrir un proceso de transformación de células que existen, que empiezan a existir desde el vientre materno de la mujer. De hecho, en los primeros meses, ya la mujer, los niños ya tienen, las primeras semanas ya tienen cerca de 4.000 espermatogonias, y después van creciendo durante la niñez. Pero a partir de la pubertad, estas espermatogonias se van transformando en estas células que se llaman espermátidas, que tienen la mitad del material cromosómico. De cada espermatogonia salen 4 espermátidas. Ojo, de una espermatogonia salen 4 espermátidas que tienen la mitad del material cromosómico. ¿Por qué tienen la mitad? Si todos nosotros tenemos 46 cromosomas como especie humana,
Las espermátidas tienen que tener la mitad porque se supone que se van a juntar con un óvulo que también tiene la mitad. Si sumamos 23 más 23 me va a dar un nuevo ser vivo con 46. Y lo único que le hace falta a esta espermatida que no sirve, tiene que tener material, pero no se puede mover. Entonces lo que tiene que ocurrir es un proceso de transformación, es decir, que le salga la cola, se transforme en cabeza, cuello y cola, y se transforme en un espermatozoide. Y ese proceso se llama espermiohistogénesis. Espermio, y esta es la última palabra que voy a anotar, espermiohistogénesis, que en el fondo es la transformación de ¿qué cosa? De la espermátida en espermatozoide, de que una célula redondeada se transforma en una célula con cabeza, cuello y cola. Entonces, con eso lo dejamos acá. La próxima vez retomamos acá con otro tipo de imágenes para ver el desarrollo de esto en más detalle, pero tampoco es el sentido verlo en detalle por la naturaleza del curso. Pero lo importante es que vean que de una célula que la tenemos guardadita durante toda la niñez, empieza un momento por acción de la hormona a transformarse en una célula, de cada célula que se llama espermatogonia, salen 4 células que se llaman espermátidas, que tienen la mitad del material, y que en un proceso de transformación se generan los espermios, que son en este caso 4 espermios por cada espermatogonia, y que se van a generar en estos túbulos seminíferos, que son como canales que hay dentro del testículo. Entonces va a haber una cantidad de espermios impresionante lo que se tiene que producir. Los canales tienen que tener mucho producción, porque recuerden que son 300 millones como promedio por día que se deben producir de espermio. Bueno, chicos, con eso nos quedamos. Les pido que a los que nos han enviado sus guías las envíen, porque recuerden que esta semana termina el semestre de manera formal, aunque la próxima semana empieza el otro, pero bueno, por las condiciones que tenemos, esta semana termina el semestre. Bueno, nos estamos viendo, cuídense, que tengan un bonito día. Hasta la próxima.